El aire en la sala de reuniones estaba quieto. Olía ligeramente a antiséptico y polvo, el tipo de olor que se pegaba a las paredes y que se usa con demasiada frecuencia para disculparse. Aizawa estaba sentado a un lado de la mesa baja, con los ojos entornados, las arrugas del agotamiento profundamente marcadas bajo ellos. Frente a él, Inko Midori ya no se sentó. Estaba de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados, con los hombros temblando lo justo para delatar lo mucho que se esforzaba por contenerse. El silencio se extendió como una soga entre ellos. Entonces, por fin, su voz, aguda y temblorosa. Tienes suerte de que no haya venido con un abogado. Aizawa no se inmutó, ya esperaba que eso pasara. Sus ojos brillaron. No me pongas a prueba. No lo hizo, simplemente cruzó las manos sobre la mesa, en silencio. Querías respuestas, estoy aquí para dártelas. Ahora sí, espetó. Ahora que es demasiado tarde. Después de meses de silencio, después de que tú y todo tu equipo decidieran que no era lo suficientemente fuerte para saber la verdad sobre mi propio hijo. La ira no era solo ira. Era dolor disfrazado, un dolor frágil y exhausto. Aizawa inhaló lentamente. No lo ocultamos para hacerte daño. Entonces, ¿por qué? Preguntó. ¿Por qué tuve que escuchar de Mitsuki que mi hijo podía morir, como si fuera solo otra nota al pie de un informe que olvidaste enviarme? Se le quebró la voz, pero no dejó que eso la detuviera. Me dijiste que se estaba recuperando. Dijiste que estaba a salvo. Dijiste que estaba aprendiendo de nuevo. Y todo este tiempo, lo omitiste. Aizawa la dejó hablar, cada palabra como un cristal rompiéndose en el suelo, antes de responder finalmente, en voz baja y mesurada. No intentábamos ocultarlo para siempre. Solo, decidiste cuándo merecía saberlo, su voz se alzó, llena de ferocidad y temblor. Decidiste que una madre no necesita saber que la vida de su hijo aún pende de un hilo. Inko, empezó en voz baja, intentábamos protegerte. Ella rió, con una risa aguda y amarga. Protegerme, te refieres a protegeros, comillas. Dio un paso más cerca, apuntándolo con el dedo, temblando. Querías controlar la narrativa, la madre frágil que podría entrar en pánico. La responsabilidad, a la que no puedes confiarle la verdad porque armará ruido. Su voz tembló. No me protegiste, Aizawa. Me humillaste, me hiciste quedarme ahí sentada, sonriendo, pensando que mi hijo se estaba recuperando, cuando siempre supiste que vivía con algo que podía matarlo a diario. No me interrumpió, simplemente escuchó, como quien sabe que merece cada palabra. Cuando por fin habló, su voz era más baja que el zumbido de las luces. No pretendíamos humillarte, tratábamos de darle paz. Paz, su voz se quebró en una risa que no era risa en absoluto. ¿A eso le llamas paz? A mantenerme alejada de su vida. A verlo ahogarse en silencio mientras todos fingen que se está curando. Su mano golpeó la mesa. Me prometiste que estaba a salvo. Dijiste que estaba mejorando. Lo era, dijo Aizawa con firmeza. Lo es, lentamente, pero no es lineal. Lo viste, lo delicado que era, cuánto se estremecía al tacto, a las voces. Tuvimos que crear una rutina, algo predecible, para que no se descontrolara. Y en vez de eso construiste una prisión. Su voz resonó por la habitación como un látigo. Lo llamas estructura, pero sigue atrapado. Sigue pareciendo un niño esperando a que lo lastimen. Aizawa apretó la mandíbula, pero no discutió. Porque ella tenía razón. Durante un largo instante, permaneció allí sentado, con los codos sobre las rodillas y los dedos apretados contra la boca, como si las palabras se le escaparan. Parecía menos un héroe profesional que un hombre acorralado por su propia conciencia. La respiración de Inko era irregular, ruidosa en el silencio. Sus ojos aún ardían, pero ahora había algo más debajo, miedo. Un miedo creciente y nauseabundo de que aún había algo más que desconocía. Por favor, dijo en voz baja. Si hay algo más, dímelo ahora. No me lo vuelvas a decir nadie más. Aizawa tragó saliva, levantó la mirada. No es solo la regeneración. Inko se congeló. ¿Qué? Levantó la mirada para encontrarse con la de ella. Tiene otras peculiaridades. 2, ambas, inestables. Su voz se redujo a un susurro. ¿De qué estás hablando? Peculiaridades artificiales, dijo. Las mismas personas que lo lastimaron, las introdujeron a la fuerza en su organismo. Una manipula la estructura ósea. La otra, dudó. La otra detona energía desde el interior de su cuerpo. Al principio no lo entendió. Luego lo entendió. Le flaquearon las rodillas. Estás diciendo que si pierde el control, él podría matarlo, terminó Aizawa en voz baja. Silencio.
Luego, oh, Dios mío. La voz de Inco apenas se oía. Retrocedió un paso, llevándose una mano temblorosa a la boca. Todo su cuerpo se estremecía como si sus propios huesos no pudieran soportarlo. ¿Entiendes lo que me estás diciendo ahora mismo?, susurró. ¿Entiendes lo que permitiste que le pasara? La voz de Aizawa era firme, pero ahora había tensión. No permitimos que pasara. Le hicieron esto mucho antes de que la UA lo encontrara. Y aún no me lo dijiste. Su voz temblaba, impregnada de incredulidad. Me dejaste creer que estaba mejorando, que lo tenías todo bajo control. Cuando sabías que llevaba esto. Sus palabras se quebraron. Cuando supiste que podía morir de nuevo. Exhaló lentamente. Nos dijimos que era para ahorrarte dolor. Pero la verdad es que no sabíamos cómo decírtelo sin romper la poca estabilidad que tenía. Las manos de Inco se cerraron en puños. Así que me rompiste a mí. Eso la golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Aizawa apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Tienes razón, dijo al fin. Te fallamos ahí. Su ira no se desvaneció. Ardía más con cada respiración. Le fallaste, Aizawa. Dejaste que cargara con todo esto solo. Lo convertiste en tu responsabilidad y luego me dejaste fuera como si fuera una extraña. Aizawa cerró los ojos. Si iba a decir toda la verdad, la soltaría. No es solo eso. Su expresión cambió, primero confusión, luego horror. ¿Qué quieres decir? Aizawa levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. No apartó la mirada. Ya no tenía sentido ocultarlo. Murió una vez aquí, durante su rehabilitación. Su tono no vaciló, pero el peso de sus palabras llenó la habitación como humo. Por un instante, Inco se quedó mirándolo fijamente, sin sonido, sin lágrimas, sin aliento. Luego, lentamente, sus labios se separaron. Me estás diciendo, que mi hijo murió bajo tu supervisión, y no creíste que eso importara lo suficiente como para decírmelo. Su voz no era fuerte, pero temblaba tan violentamente que hacía que el aire mismo pareciera inestable. Regresó, dijo Aizawa. Fue un detonante, un ataque de pánico. No supimos qué lo causó hasta después. No volverá a suceder, no volverá a pasar, repitió, con una risa entrecortada que le atravesó las palabras. ¿Entiendes lo que dices? Viste morir a mi hijo. Lo viste dejar de respirar, y pensaste que, solo una vez, era una explicación aceptable. Su voz se alzó, y el temblor dio paso a la rabia, no fría ni mesurada, sino pura furia maternal. No puedes decidir lo que puedo o no puedo soportar. No puedes decirme que la muerte de mi hijo no es asunto mío. Inco, dijo en voz baja, sé que estás sufriendo. No sabes nada, gritó. No lo cargaste durante 9 meses. No esperaste 5 años pensando que se había ido para siempre. No recibiste esa llamada diciéndote que lo encontraron, destrozado, pero vivo, y pasaste cada día desde entonces intentando creer que tal vez, solo tal vez, estaría bien. Apretó los puños. No lo dejaste ir porque te dijeron que era por su bien. La voz de Aizawa cortó el aire, no fuerte, pero firme, firme en la tormenta. Y por eso sigue vivo. Las palabras fueron duras, no por herir, sino porque eran ciertas. Inco se quedó paralizada a media respiración. Si no lo hubiéramos tenido aquí, continuó Aizawa, si lo hubiéramos dejado ir a casa justo después de rescatarlo, no habría durado ni un mes. Necesita vigilancia constante, estructura y seguridad. En el centro lo entrenaron para sobrevivir al dolor, no a la paz. Lo amas, lo sé. Pero el amor por sí solo no puede evitar que su don lo destroce. Se le cortó la respiración, la furia se transformó en incredulidad. ¿Crees que no puedo mantener a mi propio hijo a salvo? Creo que no deberías tener que mantenerlo con vida cada minuto del día, dijo Aizawa en voz baja. Para eso estamos aquí. Por un momento, ninguno de los dos habló. El reloj marcaba suavemente en la esquina, constante, indiferente. Inco se hundió por fin en la silla, con los hombros temblorosos. Lo dices todo con tanta calma, como si no me lo hubieras ocultado. Como si fuera pura lógica. No lo es, dijo Aizawa. Es culpa. Eso la sobresaltó. Levantó la vista. Vivo con ello a diario, dijo simplemente. Saber que tuve que tomar decisiones que rompieron la confianza. Saber que todavía me mira como si estuviera esperando el siguiente experimento. Pero no puedo deshacerlo, solo puedo mantenerlo a salvo ahora, y eso significa aquí, no allá afuera. El aire se volvió a espesar, el dolor se transformó en algo más silencioso pero más pesado. Finalmente, Inco susurró, quiero verlo. Aizawa dudó, no es el mismo ahora mismo.
Después de lo que pasó con la revelación, ha retrocedido. Apenas habla de nuevo. No me importa, dijo con fiereza. Quiero ver a mi hijo. Él asintió lentamente. Entonces lo arreglaré. Pero Inko hizo una pausa. Le aterroriza la luz, y que la gente le sonría. No lo fuerces. Ella lo miró, lágrimas, rabia y agotamiento se reflejaban en su rostro, y, por primera vez desde que llegó, su voz se quebró. Lo sé, no necesitas advertirme. Entonces murmuró. Estuve allí cuando aprendió a caminar, susurró. Puedo aprender a alcanzarlo de nuevo. Aizawa no dijo nada. Sabía que le había fallado. Como le había fallado antes a Izuku. El camino hacia donde Izuku esperaba se hizo interminable. Cada paso vaciaba el aire a su alrededor, el silencio se arrastraba como un cadáver. El vacío no era solo silencio, sino que lo consumía. El único sonido que se atrevía a existir era el eco de sus pasos, distantes y reticentes, como si hasta las tablas del suelo estuvieran de luto. Al llegar a la puerta, la mano de Aizawa se cernía sobre el pomo. No podía mirar a Inko a los ojos. Sentía la garganta irritada por las palabras que no podía pronunciar. Izuku no estaba listo para esto, todavía no. Pero si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que Inko se quedara, de que Izuku estuviera bajo el cuidado de Ua, no sería a través de él. Tenía que ser a través de Izuku. Él la miró. Ira, agotamiento y algo vacío, algo que antes era amor, se reflejaban en su rostro. Si no responde, murmuró Aizawa en voz baja, casi quebrada, no, lo tomes como un rechazo. Sigue. Las palabras se marchitaron antes de que pudieran formarse. No quedaba nada que explicar. Ella no dijo nada. Nadie podía detenerla ahora. Entonces abrió la puerta. La habitación los absorbió por completo. Penumbra, frío, cortinas corridas, esa oscuridad que oprimía las costillas, que pesaba, que olía ligeramente a aire quieto y abandono. Por un instante, Inko creyó que la habitación estaba vacía. Luego, sus ojos se acostumbraron. Él estaba allí, sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y una manta sobre los hombros. Su cabello había crecido, con las puntas desparejas. Su piel se veía pálida, frágil, como si la luz hubiera olvidado cómo tocarlo. Y sus ojos, una vez tan brillantes y vivos, ahora parpadeaban débilmente en la oscuridad. Dio un paso, luego otro. Le temblaban las piernas. Sin darse cuenta, estaba arrodillada frente a él, y el peso de todo se derrumbó de golpe. Izuku, suspiró, y su nombre se quebró en su garganta como si fuera cristal. Verlo allí, encogido sobre sí mismo, pequeño, silencioso, la destrozó. El niño que había llevado en brazos, aquel que solía sonreír tan ampliamente que iluminaba el mundo, estaba sentado frente a ella como si se disculpara por existir. Era el mismo, y sin embargo no lo era. El mismo rostro, las mismas pecas, pero ahora ella lo sabía. Sabía lo que habían hecho. Sabía cómo el mundo le había fallado, cómo ella le había fallado. Se inclinó hacia adelante, muy levemente, hacia su mano temblorosa. Fue instintivo, el más mínimo movimiento, la súplica más silenciosa. Quería calor, calor humano, calor maternal, después de días de frío y silencio. Las lágrimas cayeron antes de que se diera cuenta de que estaba llorando. Se deslizaron por sus mejillas silenciosamente mientras su mano rozaba la piel de él. Su mejilla estaba caliente, demasiado caliente, un cuerpo vivo que cargaba con los fantasmas de 1000 muertes. Por un momento vio destellos, su risa infantil, sus pequeñas manos buscando las de ella, las pecas que usaba para besarle las buenas noches. Mi bebé, su voz se quebró, áspera y áspera. ¿Qué te han hecho? Su respiración se estremeció, cerró los ojos, se inclinó hacia su tacto como una brasa moribunda buscando el último rastro de luz. Sus lágrimas encontraron las de ella. Y cuando Inko lo abrazó, se aferró a él como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Como si aún fuera ese niño pequeño que necesitaba que ella mantuviera alejados a los monstruos. Quería preguntarle todo, qué habían hecho, qué recordaba, qué lo atormentaba al cerrar los ojos, pero no le salían las palabras. Su corazón no soportaba más la verdad, así que lo abrazó, porque solo quería estar con su hijo. Así, como si el mundo finalmente se hubiera calmado, aunque solo fuera por un instante, para reconocer su dolor, para dejarlo existir sin intentar arreglarlo. Para dejarlos respirar, solo un poco. Para dejarlos olvidar que después de esto, nada volvería a ser igual. Para dejarlos aceptar que nada volvería. Que ni siquiera iba a volver. Se quedaron así durante lo que parecieron horas.
Ni una palabra, ni un movimiento, solo el débil sonido de su respiración, entre sollozos que hacía tiempo que se habían extinguido. El aire en la habitación había cambiado, pesado, cargado con todo lo que no se habían dicho. El dolor se había infiltrado en las paredes, imprimiéndose en cada sombra hasta que no quedó nada más que agotamiento. Se suponía que se sentiría mejor después de derrumbarse así. Se suponía que llorar te vaciaría, limpiaría la herida. Pero ahora, ambos se sentían vacíos, raspados de una manera que dolía más que antes. Los brazos de Inco aún sostenían a su hijo, pero su mente no dejaba de susurrar lo mismo: le fallé otra vez. Se había prometido a sí misma que nunca más lo dejaría caer en manos ajenas. Que nunca lo dejaría sufrir solo. Y allí estaba, frágil, silencioso, tembloroso, y ella no había hecho nada para detenerlo. Los dedos de Izuku se aferraron débilmente a su camisa. Sus ojos permanecían abiertos, desenfocados, su respiración entrecortada. No entendía qué sucedía dentro de ella, pero podía sentirlo, el temblor en su pecho, cómo sus lágrimas caían sobre su cabello. Y dolía, no le gustaba tener ese poder ahora, el poder de lastimar a alguien más. Antes, el dolor siempre había sido suyo. El dolor le pertenecía, nunca fue al revés. Entonces, ¿por qué se veía así? ¿Por qué le temblaba la voz al decir su nombre? Signo de apertura de interrogación. Era así como sentían los demás al herirlo. Signo de apertura de interrogación. Era esto lo que significaba amar, romperse solo al ver a alguien romperse. Pero no preguntó, no podía. El silencio entre ellos se hizo más profundo, lo suficientemente denso como para ahogarse en él. Y entonces, con un coraje que venía de algún lugar más profundo que la razón, Inko susurró las palabras que la habían estado carcomiendo por dentro. Vuelve a casa. Su voz temblaba, no de ira, sino de miedo. No quería parecer egoísta, no quería alejarlo del lugar que decía sanarlo. Pero necesitaba a su hijo. Necesitaba creer que aún podía protegerlo, aunque fuera demasiado tarde. Será lo mejor, susurró, aunque no sabía a quién intentaba convencer, si a él o a sí misma. El silencio que siguió fue insoportable. Le oprimía el pecho hasta el punto de creer que el corazón le iba a fallar. Esperó el rechazo, su suave movimiento de cabeza, la primera señal de que por fin había aprendido a decir no. Pero nunca llegó, porque Izuku no sabía rechazar nada. Porque hacía tiempo que le habían enseñado a no decir que no. Porque si esta mujer temblorosa ante él, era su madre, haría lo que fuera para no hacerla llorar de nuevo. Así que asintió, un gesto rápido y desesperado. Una promesa silenciosa que decía: haré lo que quieras. Solo deja de dolerme. Y desde la puerta, Aizawa observaba. No se movió, no habló, no los detuvo, porque por primera vez, no sabía si debía hacerlo. Sabía lo que esto significaba, el colapso de todo lo que habían construido, el riesgo de perder a Izuku en un mundo que no estaba hecho para él. Sabía que Nezu exigiría explicaciones, que el público destrozaría a Ua por ello. Sabía que Izuku no estaba listo para irse. Pero al observarlos allí, madre e hijo abrazados como sobrevivientes del mismo naufragio, no pudo obligarse a intervenir. Quizás era lo correcto. Quizás, después de todo, Izuku no necesitaba terapia, ni estructura, ni cuidados tan estrictos. Quizás solo necesitaba a su madre. Así que los dejó ir. Los dejó salir juntos, pequeñas figuras devoradas por el largo pasillo. Y le rompió el corazón. El mundo fuera de Ua era más ruidoso de lo que Inko recordaba. El ruido, la luz, la confusión de colores, todo me oprimía como si fuera algo vivo. Inko había recorrido estas calles cientos de veces, pero no así. No con Izuku a su lado otra vez. No después de todo lo que había aprendido. Ella lo miraba fijamente mientras caminaban, con la mano lo suficientemente cerca para sujetarlo si tropezaba. Izuku no tropezó, nunca lo hizo. Sus pasos eran pequeños, precisos, medidos como quien se mueve en un sueño que no parece real. Llevaba un sombrero, de esos que le cubrían la mitad superior del rostro. No lo había pedido, pero Aizawa se lo había entregado antes de irse, en voz baja, como una disculpa. Ahora, a la luz del sol, Inko comprendió por qué. Cada destello de luz lo hacía estremecer aún más que la última vez que lo había visto. Cada reflejo de cabello dorado o rubio en su visión periférica lo ponía tenso. Ella lo notó, y la desgarró, pero no dijo nada. No podía. Habían abandonado Ua hacía menos de una hora, pero Inko ya extrañaba la comodidad de creer que estaba a salvo allí.
Así que intentó algo más. Pequeñas cosas. ¿Te acuerdas de esta calle? Paseábamos por aquí después de la escuela. Izuku parpadeó lentamente, siguiendo con la mirada hacia donde ella señalaba. Sí, él no lo hizo. Entonces, como ella todavía lo miraba, intentó sonreír. No le llegó a los ojos. Era una frase breve, educada y tan practicada que Inko sintió que se le encogía el pecho. Se sentaron en un pequeño café unas calles después. Ella pidió su pastel favorito, o lo que solía ser, un rollo de matcha con crema. Cuando el camarero lo dejó, Izuku lo miró fijamente un buen rato, como si intentara recordar su significado. Luego dio un pequeño bocado, masticó despacio y volvió a mirarla. Está bien, murmuró con voz fina pero cuidadosa. No lo fue. Casi lloró en ese momento. Porque pudo verlo, el esfuerzo. La forma en que forzaba sus labios para moverse, la forma en que su mano temblaba levemente al sostener el tenedor. Estaba actuando con normalidad por ella. Fingiendo estar bien porque eso es lo que hacen los niños cuando creen que el amor es condicional. Era todo lo que ella había deseado, él sonriendo, hablando, comiendo. Y se sentía como si lo estuviera viendo morir frente a ella otra vez. Caminaron un poco más, ella intentó mostrarle tiendas, lugares, lo que era la vida. Un café para gatos, la pequeña librería que solía visitar cuando era pequeño. Un artista callejero pintando con tinta brillante. Cada vez, Izuku le hacía algo, un gesto de asentimiento, una palabra suave, la imitación de una reacción. Nunca espontáneo, nunca real. Como un fantasma intentando recordar cómo vivir. Y poco a poco se dio cuenta de que nada de esto lo estaba curando. Lo estaba destrozando de nuevo. Porque no reaccionaba al mundo, sino a ella. Cada sonrisa, cada asentimiento, cada pequeño esfuerzo era otra forma de decir, por favor, no llores. Por favor, no me dejes. Por favor, no hagas que esto sea mi culpa. El cielo había empezado a oscurecerse. El sol estaba bajo, el mismo cálido dorado que ella amaba, y el mismo que hacía que a Izuku se le entrecortara la respiración de miedo. Se dio la vuelta, apretando la mano sobre su manga. Quería alcanzarlo, para decirle que estaba a salvo. Pero no lo hizo, porque ella tampoco lo creía. No era así como lo imaginaba. Pensó que traerlo a casa les traería paz a ambos. Pero ahora lo veía, el vacío en sus ojos, cómo cada palabra que salía de su boca parecía empequeñecerlo. Había deshecho todo lo que había construido en la UA. Tragó saliva con dificultad, obligándose a respirar. Él estaba a su lado, y aún así se sentía a kilómetros de distancia. Entonces, un sonido. Al principio, bajo. Un temblor sordo bajo el ruido de la ciudad. Luego, más fuerte, más agudo. Gritos. El chirrido del metal. Un estruendo que partió el aire en dos. Inko se giró hacia la calle justo a tiempo de verla. El humo, espeso y negro, se elevaba en la intersección, engullendo el naranja del atardecer. Subía como si la ciudad misma hubiera respirado y se hubiera ahogado en él. La gente corría, los coches se desviaban y chocaban, las bocinas sonaban como el pánico expresado. En algún lugar del caos, un grito lo atravesó todo, agudo, frenético, aterrorizado. Un ataque. Izuku se congeló. Todo su cuerpo se quedó quieto a su lado, la cabeza se giró bruscamente hacia el sonido, sus pupilas se dilataron hasta que el verde de sus ojos casi desapareció. Parecía como si lo hubieran tirado hacia otro mundo, uno hecho de gritos, órdenes y el sonido de paredes derrumbándose. Izuku, dijo Inko con voz temblorosa. Tenemos que irnos. Ella lo alcanzó y lo agarró por la muñeca. Tenía la piel helada, pero no se movió, el humo se volvió más oscuro. Y entonces lo vio, el edificio de la esquina, con su estructura temblando, los pisos superiores doblándose como si el aire mismo estuviera siendo aplastado. Los ladrillos comenzaron a caer, uno a uno, como el inicio de una avalancha. Izuku, gritó de nuevo, ni siquiera parpadeó, su mirada estaba fija en la estructura que se derrumbaba, con la respiración entrecortada y los hombros temblorosos. Ya no veía ahora, veía entonces. El siguiente sonido fue el crujido del acero al ceder, el rugido del hormigón cayendo. Inko no pensó, se movió, lo atrajo hacia sí y lo abrazó mientras la sombra de los escombros que caían envolvía la luz. El impacto fue como un trueno. Polvo, calor y caos. Ella lo abrazó con más fuerza, protegiendo su cabeza con sus manos, con la respiración entrecortada. Y en ese único e implacable instante, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, comprendió algo terrible.
Ella no era lo suficientemente fuerte para protegerlo. No de este mundo, ya no.